7:32 tenemos a continuación otro muy buen analista como lo es Edison Arciniega, además porque en su condición de sociólogo, de director ejecutivo de Ciudadanía en Acción y especialista en seguridad alimentaria, toca precisamente un tema tan sensible como es la disponibilidad de alimentos. Edison, buenos días. Buenos días, Eduardo. Un honor estar contigo y con tus radioescuchas. Mira, hemos escuchado de nuevo recientemente a Nicolás Maduro decir que nos vamos a convertir en una potencia exportadora. Se habla de otra vez de una Comisión Nacional de Tierras y bueno, seguimos a la espera de ser ese país productivo en las magnitudes posibles según nuestras condiciones. Yo incluso en la conversación anterior hablaba de esos camioncitos que nunca dejan de llegar a la esquina con las hortalizas, con las legumbres, con los vegetales, las frutas, todo lo que traen. ¿Cómo ves tú la perspectiva posible de que aprovechemos mejor las bendiciones que nos dio Dios en estas áreas? Mira, Venezuela hay que empezar por decir que tiene 47 millones de hectáreas de vocación productiva de biomasa con fines alimentarios, es decir, 47 millones de hectáreas para producir alimentos. ¿De las cuales? De las cuales tenemos productivas unas 15. Es ¡Wow! decir, nosotros tenemos tierras para que otros vengan a invertir y muchas. Lo segundo es que sería una bendición que eso suceda, pero siempre y cuando se le garanticen a los forasteros lo mismo que le garanticen a los criollos. En el caso de la Comisión de Tierras que creó el presidente ayer, estamos ante una tremenda noticia en términos positivos, ¿Ah, porque sí? estamos ante el hecho de que la política de saneamiento de los conflictos de tierras en Venezuela, es decir, esos conflictos donde se dan invasiones, ocupaciones, saqueos y reventa de tierras por parte de grupos irregulares, mafias, que yo lo suelo llamar yo así, ha llegado a la atención del jefe del Estado y ha decidido lanzar una política pública en esa dirección. No sé si te fijaste Pero que este no es dijo, un tema conocido hace tiempo, no se han hecho otros intentos desde cuando se habla de nunca a la nivel, inseguridad en el campo. nunca a nivel presidencial, nunca se había llegado a una comisión ¿Qué presidencial te para hace? resolver los Mira, conflictos. y tú sabes que me llama mucho la atención porque tú no eres vocero del chavismo, Para nada. tú no eres un vocero oficial, tú incluso eres crítico cuando hay que serlo. Ah, correcto. Oye, ¿por qué ves tanto positivismo en este asomo? Porque veo lo que hemos hecho muchos antes en procesos de incidencia. Hace 2 años se arrancó un proceso de incidencia con múltiples actores que llevó, por ejemplo, a que la Asamblea Nacional creara una subcomisión especial para abordar los conflictos de tierra y sanearlos. Ya en este momento 4 unidades de producción en Barinas, que es el estado más conflictivo en términos de tierra, han retornado a sus propietarios. Es decir, en Venezuela hay una intención de actores del Ejecutivo Nacional de construir seguridad jurídica, de resolver entuertos, de garantizar que la premisa de que aquí hay tierras para todos se cumpla. Lo que pasa en Barinas es una cosa modélica, al menos en esos 4 casos. Ocupantes irregulares salieron de esas unidades de producción o están saliendo para ser reubicados y ahora sí tener la propiedad de la tierra a la que van a ser reubicados. Y el propietario legítimo de las tierras en las que estaban las recupera. Ambos. Estamos hablando Ahora, de invasiones en ese estamos caso. hablando de invasiones resueltas con un esquema ganar-ganar, donde los invasores pasaron a tener tierra para producir y donde los invadidos recuperaron sus unidades de producción. Eso es una buena noticia y lo de la Comisión de Tierras pareciera apuntar a que el Ejecutivo Nacional va a ampliar estas iniciativas a nivel nacional. Ahora, también en términos de producción de alimentos en Venezuela este año tiene algunos datos buenos. Vamos a tener al menos 1,5 millones de hectáreas sembradas de producto de cultivos no perennes. Eso es un avance con respecto al año pasado, es casi 400.000 hectáreas ¿Por más. qué ese avance? Fundamentalmente porque se conjugaron 3 elementos. Por un lado, la voluntad de los productores agropecuarios de seguir echándole Que pichón, siempre está ahí. de seguir, que es la principal de todas. La segunda es que ha fluido un poco más el financiamiento, muy restringido, pero ha fluido. Y la tercera es que hay un clima anímico general en el país que induce a pensar que el país va a estar mejor y cuando las cosas se creen que van a estar mejor, suceden las profecías autocumplidas, igual que cuando se creen Mira, que van y a el estar tema de peor. los fertilizantes, los químicos, Tenemos eso que graves tiene que llegar, problemas. el diésel, las maquinarias. Mira, en materia de maquinaria aquí pueden haber 25.000, 30.000 tractores parados. Sería interesante que el Ejecutivo pusiera en marcha una política de repotenciación. Eso mejoraría el pie de maquinaria para atender nuestras tierras. En términos de los fertilizantes, tenemos hasta 500% en algunos rubros de encarecimiento. Somos muy dependientes de las importaciones.
Pero aún con toda esa dependencia, aún con que el 70% de la cadena de valor del alimento en Venezuela esté intervenida por importaciones, aquí no solo importamos fertilizantes, coadyuvantes, aquí importamos las resinas para hacer los plásticos, porque nuestra industria del plástico nacional está parada, el Tetra Pak para empacar la leche pasteurizada de larga duración, aquí importamos hasta las chapas y las latas, la sardina es venezolana, pero la lata en buena medida viene de afuera. A pesar de todo eso, la sociedad venezolana decidió arremangarse, el sistema alimentario nacional decidió arremangarse y hoy está proyectando crecer cerca de 30% en un año. Ahora, en ese mismo contexto donde hay mejoras en algunos sectores, estamos sufriendo una agresión comercial desde el país vecino, desde Colombia, contra la producción de hortalizas y de papa en Venezuela. Importante lo que dices porque en este momento está comenzando una reunión en Cúcuta Y es con importante empresarios ponerle industriales de allá y de acá. Fíjate Explica el punto. Fíjate lo que está pasando. Están entrando, el mes pasado entraron cerca de 600 camiones de chuto largo con hortalizas y papa colombiana. Eso ya es un problema porque están entrando por vía del contrabando, no pasaron por las aduanas, no cumplieron las revisiones de inocuidad. También está entrando un gran número de fertilizantes, de insumos para la producción agrícola. Están entrando por condiciones de contrabando. Ya por ahí hay un problema. Y ahí hay que sincerar porque esos camiones enormes no pasan por trocha. Esos camiones, el 8, bueno, y sabemos cómo se dan las cosas, pero además de ese hecho que nos inunda en el mercado con productos colombianos, entonces tenemos un fenómeno de dumping que es un fenómeno de competencia desleal o de guerra económica en el cual artificialmente los productos colombianos en Venezuela terminan estando más baratos que los productos colombianos en Colombia. Te doy un ejemplo concreto. Un saco de papa de variedad única, la papa blanca de Concha Negra, en Colombia, a la puerta de la finca o en la finca cuesta entre 13 y 16 dólares. Puesto en Bogotá llega a costar entre 18 y 22. Pues ese mismo saco de papa estaba siendo vendido en el mercado mayor de Maracaibo entre 10 y 13 dólares el sábado. Están agrediendo la agricultura nacional artificialmente, están colocando sus productos más bajos para desplazar la producción interna. Alguien diría que esto favorece a los consumidores, pero al final los consumidores, producto de esa caja negra que hay en los mercados mayores, no nos estamos beneficiando de esto, porque aunque las cargas lleguen más baratas a Inmerca, al final tú y yo seguimos comprándolas al mismo precio. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso donde tenemos unos perdedores concretos que son los agricultores de la montaña andina, los agricultores que producen las papas, las zanahorias, las remolachas, el tomate, que se están viendo sin posibilidad de competir. Los productos nacionales hortícolas y la papa apenas tienen 15% más de costo de producción que los productos colombianos, lo cual en términos normales se vería compensado por el flete. Pero es que estos productos cruzan la frontera y llegan a Mercabar o llegan a Inmerca con el mismo precio que cruzaron a la frontera. Esto es incomprensible, la agresión comercial que estamos sufriendo. Y esto pone en peligro los puestos de trabajo de al menos 100.000 productores, al menos 190.000 trabajadores directos, al menos 280.000 trabajadores eventuales y al menos 500.000 puestos de trabajo indirectos en la montaña. En el tema de las proteínas, ¿cómo estamos? Por ejemplo, un criador de pollo, una persona que críe, que movilice, que los beneficie. Cuéntame. Hemos casi triplicado la producción de pollo con respecto al año 2019. Es el sector de mayor crecimiento en términos de producción proteica en el país. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se logró optimizar la cadena de valor, porque hubo una integración transversal con la importación de las materias primas, porque se quitaron las trabas para traer las materias primas y porque 4 grandes empresas, porque hay que decirlo que el crecimiento está concentrado en 4 grandes empresas, decidieron hacer una apuesta por la repatriación masiva de capitales para expandir la industria. Ahí no hay importación. Ahí hay importación de materias primas para producir. El pollo es venezolano, la gallina es venezolana, pero parte del maíz que viene es de afuera y buena parte y la mayor parte de la soya también, como las medicinas veterinarias, como las vitaminas, como el módulo de aminoácidos. Pero aún así tenemos récord en este momento de crecimiento en el sector avícola. Estamos muy lejos de lo que fuimos, pero es el sector de mayor expansión en términos de consumo y de producción. 100% del pollo y del huevo que se consumen en Venezuela son nacionales. Amigos, esta ametralladora de información que están escuchando es Edison Arciniega, sociólogo, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, especialista en seguridad alimentaria. Todo esto que estás describiendo, ¿en qué medida puede estar generando cambios positivos para que la gente, pueda trabajar con más confianza, con más fe en la cría, en el cultivo? Mira, para algunos sectores como el sector cerealero, que está empezando a romper la barrera psicológica de los 4.000 kilos de maíz por hectárea, estamos en buenas noticias. Para el sector de la comercialización, que pudo haber crecido 18% el año pasado, hay buenas noticias. Para los consumidores nacionales
que duplicamos la cantidad de alimentos que consumíamos con respecto al año 2019, hay buenas noticias. Para el tema del hambre, hay un tema que pasó por debajo de la mesa, que es el informe que decía que en Venezuela hay 6 millones de personas pasando hambre. Ese informe, si bien es dramático decir, que lo decía la FAO, decir que hay 6 millones de personas pasando hambre, no podemos olvidar que en el 2019 hicimos una encuesta nutricional que decía que teníamos 12 millones de personas pasando hambre. Quiere decir que algo hicimos para reducir a la mitad el número de personas pasando hambre. De 12 a 6. De 12 a 6. Eso son buenas noticias. Tú como especialista en la alimentación, ¿ves que ha mejorado esa compleja situación alimentaria? Evidentemente, te doy dos elementos, uno incidental, apreciativo, y otro numérico. El incidental es que hoy salimos a las calles y la delgadez extrema que llegamos a ver en 2017, 2018 ya no la vemos. Los venezolanos están repuestos. Y la segunda es que los indicadores de consumo te están apuntando a que el consumidor está empezando de nuevo a adquirir proteínas en forma más intensiva. Las amas de casa parecen haber cubierto buena parte de sus requerimientos calóricos. Todo esto sucede menos en el 20% más pobre de la sociedad, que sigue teniendo una vulnerabilidad extrema. Pero el otro 80% de la sociedad tiene dinamismo. Podemos tener 40% de consumidores que están consumiendo como se estima que en forma precaria debieran de consumir. Es decir, hay algunas mejoras que podemos apreciar. No estamos bien, Venezuela no se arregló, pero hay indicadores de mejoría. Y el otro es que los datos son demoledores. Pasamos de tener de 360.000 toneladas métricas de alimentos per cápita en el mes de marzo del año 2019, que fue uno de los peores meses de la historia de la alimentación nacional, a tener 800.000 toneladas de alimentos el mes que acaba de cerrar. Bueno, Edison, siempre es bueno conversar contigo, actualizarnos en esa fotografía que tú describes sobre el tema alimentario, tanto en el aspecto productivo como de consumo. Muchísimas gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, y quiero aprovechar para decirle a los productores que vamos a acompañar la asamblea de productores que se va a dar en la población de Pueblo Llano el próximo viernes a las 2 de la tarde, donde la Confederación de Productores de Papa ha convocado a múltiples actores para ver cómo construye, sí, en Mérida, para ver cómo se construyen respuestas al problema del contrabando, del dumping y de la agresión comercial que viene desde Colombia contra la agricultura nacional. Qué bueno. Ese es el otro país que muchas veces no vemos, aun cuando comemos la hortaliza, comemos la proteína, lo que está en el plato, todo lo que hay detrás. Necesitamos la solidaridad de las personas urbanas con las personas rurales. Si no se produce en el campo, quizás podamos comer de los puertos, pero no tendremos el placer de comer venezolano. Bueno, Edison Arciniega, sociólogo, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, especialista en seguridad alimentaria. Amigos, sigan allí. Ya va. Amigos, esto es publicidad.